Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Michael Castro y tengo el gusto de darles la bienvenida a este nuevo espacio de capacitación organizado por Talma. El objetivo de este webinar gratuito es fortalecer el crecimiento de nuestras micro y pequeñas empresas, ¿sí? Que son el motor del país. El día de hoy vamos a abordar un tema fundamental que son los derechos y obligaciones laborales que toda MIPE debe conocer. En esta oportunidad contamos con la participación de un ponente, sí, muy importante de la firma Miranda y Amados, ¿no? Él es Eric Castro, que nos acompaña. Es un abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un máster en recursos humanos por la EAE Business School y también tiene una amplia experiencia en asesoría laboral a empresas de los principales sectores del país. Además, es docente universitario y ha sido expositor en diversos foros nacionales. Muchas gracias, Eric, por tu asistencia el día de hoy. Gracias, Michael. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días con todos y todas. Espero que estén muy bien. Quiero agradecer nuevamente a Talma por la invitación de poder estar con ustedes y compartir algunas ideas sobre el régimen laboral de las medianas, pequeñas empresas, que es muy importante. Creo que el motor de este país son las micro, medianas y pequeñas empresas, con lo cual creo que siempre es importante poder darle foco al cumplimiento de las obligaciones laborales. Siéntanse, por favor, libres de dejar sus consultas y las iremos respondiendo al final de la sesión. Vamos a hacer una sesión que abarque. ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente diapositiva, si fueran tan amables, por favor? Vamos a hablar, obviamente, de los conceptos generales, derechos comunes para los trabajadores de la micro y pequeña empresa, cuáles son derechos específicos para cada uno de ellos y otras obligaciones de manera general. También nos vamos a enfocar en las posibles sanciones ante SUNAFIL y obviamente el traspaso de una micro a pequeña, de pequeña a micro. Creo que eso termina siendo importante. Ustedes conocerán que hace algunas semanas se publicó la ley 32353. O sea, si bien no ha hecho un cambio fundamental en otros conceptos, sí en el traspaso de una pequeña micro, cuando se dan ciertas condiciones, ha regulado ese supuesto. Y eso es lo que nos gustaría tratar. Y sobre todo específicamente el cumplimiento normativo, que termina siendo muy importante para estos casos. Entonces, si pueden pasar por favor a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a enfocarnos en obligaciones generales. Como saben, tenemos la obligación de un registro de mediana y pequeña empresa, hay un registro en SUNAT, hay un registro en el régimen especial laboral. O sea, ¿por qué? Porque para poder estar configurado o formar parte y tener acceso a estos beneficios que nos otorgan para las pequeñas y microempresas, hay que registrarse en el registro especial laboral. No es muy complicado, es bastante sencillo. Asumo que ya todos ustedes se encuentran inscritos y eso termina siendo bastante beneficioso. Y obviamente ahí lo fundamental es el cumplimiento de beneficios laborales. Eso termina siendo clave. No sé si ustedes recuerdan, y es un caso que yo siempre menciono, es acerca de el cumplimiento normativo. Y no sé si ustedes recuerdan hace algunos años que hubo un accidente en una galería del centro de Lima y se veía cómo las personas pedían ayudas, que estaban en el techo de una galería, hubo un incendio y no podían. Claro, muchas de esas empresas que estaban ahí estaban sujetas a ese régimen, pero el gran objetivo o el gran reto que tenemos es la formalización y tratar de que se cumplan esas obligaciones. ¿Para qué? Obviamente para evitar sanciones, pero también evitar que se generen eh, afectaciones a la salud de los trabajadores. Vamos a ir entrando un poquito más a detalle, pero como tema central tenemos nuestros registros y el cumplimiento de beneficios. Ya saben que para que una MIPE es una unidad económica que se constituye
para hacer una actividad, obviamente, organización, gestión empresarial, y que tiene como objetivo ya sea una extracción, transformación, producción, comercialización y obviamente la prestación de servicios. Eso termina siendo clave porque es uno de los motores principales para los cuales nos constituimos como una MIP. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora, hay derechos comunes para todos los trabajadores de la micro y pequeña empresa. Eso creo que es importante conocerlos o recordarlo en todo caso. Uno, que no se puede otorgar una remuneración menor a la remuneración mínima vital, 1.130 soles. Eso termina siendo clave. Hemos visto casos en los cuales muchas empresas dicen, oye, pero yo soy micro, pequeña, puedo hacer pagos proporcionales, tal vez menores. Entonces, eso no es posible. También es importante considerar que el descanso semanal obligatorio y el descanso en días feriados también se respeta. Ustedes sabrán que ya en los últimos años han habido incremento de días feriados, pasamos de 13 a 16 y luego hay un proyecto de norma que busca reducir los feriados que ya se generaron. Eso no da predictibilidad, la verdad. O sea, claro, cuando estamos en la gestión de una pequeña o microempresa, claro, los feriados nos terminan impactando en lo económico, porque es un día que se tiene que reconocer que si se trabaja, se tiene una sobretasa. Entonces, en esos aspectos, creo que el, el gobierno, si bien tiene una finalidad de promover ya sea el turismo, el descanso de los trabajadores, si lo vemos desde el lado empresarial, el incremento tan grande de feriados termina complicando. Pero hay que tener claro que mientras estén establecidos, hay que cumplirlo y también la jornada de trabajo. La jornada máxima es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y obviamente se tiene que reconocer también el trabajo en sobretiempo. Eso, y ya saben ustedes que las dos primeras horas en función a 25 y las siguientes en función a 35, también es importante tenerlo en cuenta. Y también el seguro de vida ley, que se contrata desde el primer día. Ahí muchas veces nos dicen, oye, pero ¿qué pasa? A veces la contratación en las micro y pequeñas empresas hay una rotación muy alta al cabo de unos primeros días. Entonces los trabajadores llegan, contratan, no les gustan, renuncian o vuelven a ir a prestar servicios y no se aparecen nuevamente. Eso nos puede generar un costo y un costo operativo. Pero claro, ahí no podemos escaparnos del cumplimiento de la ley, porque si llegaran a fiscalizar o pasar algo, obviamente eso puede generar una consecuencia para las organizaciones como ustedes. ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente? Muy amable. También existe horario nocturno. Se sugiere que sean rotativos. La remuneración mínima nocturna es con una sobretasa del 35%, ya lo saben, a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. En otros países ha habido recientemente una modificación en Colombia y ya la remuneración nocturna empieza a regir desde las 7 de la noche. Miren lo importante que puede ser ese cambio, ¿no? Y el impacto que puede generar. En Colombia también se ha reducido la jornada, ya no están en 48, están mucho menos. En Chile también se ha reducido y ustedes seguramente conocen que hay muchos proyectos de ley aquí en el país que también buscan la reducción de la jornada. Obviamente, si se llegara a dar una reducción de la jornada, no necesariamente va a implicar que la reducción de la jornada sea con una reducción menor o de la remuneración. Como ha sucedido en otros países, se mantiene la remuneración, se trabaja menos, entonces eso puede llegar a generar algunos costos. Aquí sí hay respecto al régimen general, sí existe una modificación que es el descanso vacacional. Tiene derecho a 15 días calendario por cada año completo de servicios. Pero eso es para las personas que dirigen y gestionan empresas como estas. Claro, esa es una posibilidad, es un beneficio porque no tienen un número igual al régimen general, son solamente 15 días. Seguro social y pensiones tienen la misma posibilidad de estar afiliados al Sistema Nacional o a la ONP. ¿Qué es lo que suele suceder? Que muchas veces los trabajadores no quieren estar en el régimen de salud, por ejemplo, porque el SIS les resulta mucho más conveniente. Entonces, cuando se inscriben, empiezan a decir, no, pero no quiero estar en el régimen, pero basta que sea contratado, es que
van a seguir eh, vinculados a de salud. Y obviamente se les tiene que hacer los descuentos del sistema pensionario. Y también tienen derecho a pensión de invalidez en caso de accidentes. ¿Podrían pasar a la siguiente, por favor? Ahora, aquí hay un hecho muy importante, que es, ¿qué pasa con los despidos injustificados, que así los denomina la norma? A diferencia del régimen general, que ustedes saben que se paga un sueldo y medio por cada año de servicios, y en el caso que sea trabajadores a plazo fijo, sueldo y medio por cada mes que falte para terminar el contrato, en el caso de las microempresas, el monto es de 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios y el límite es de máximo 90 remuneraciones diarias. Las fracciones de año se computan por 2 Y en el caso de la pequeña empresa, el monto es de 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicio, con un máximo de 120 remuneraciones diarias. Ahora, claro, la posibilidad del pago para terminar relaciones laborales siempre está abierta, ¿no? Porque la norma te lo permite. Pero no desconocemos que existen muchos trabajadores que luego de que se aplica un cese, no cobran la indemnización, tratan de no cobrarla y luego buscan generar ya sea una inspección o un juicio para tratar de maximizar un beneficio que la norma ya lo se encuentra establecido. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Ahora, la indemnización. Aquí hay una particularidad muy importante de la norma, que es lo que señala la indemnización especial por despido de trabajadores para ser reemplazado. Esa es una regulación muy específica, que es en caso un trabajador que goza de los derechos del régimen general sea despedido con la finalidad exclusiva de ser reemplazado por otro del régimen especial, tiene derecho al pago de una indemnización especial equivalente a 2 remuneraciones mensuales por cada año laborado. Entonces, acá hay si tenemos un trabajador que queremos reemplazarlo, la norma dice, perfecto, puedes hacerlo, pero tiene un costo adicional. Son 2 remuneraciones mensuales por cada año laborado. Entonces, tiene un pago mucho mayor. Y aquí hay que tener en cuenta que si el trabajador quisiera luego cuestionar este despido, tiene 30 días para hacerlo. Entonces, y aquí obviamente la carga corresponde al trabajador. Es decir, el trabajador basta que diga que fue despedido y el empleador tiene que acreditar que efectivamente fue para el reemplazo de un trabajador que opere en un régimen especial. Aquí, digamos, lo complejo de este punto es que a veces los empleadores de pequeñas empresas lo que suelen hacer es, no les gusta el trabajador, simplemente ya ven que tiene un bajo rendimiento, ven que no está cumpliendo de la manera adecuada y optan por esta figura, pero en caso este trabajador cuestione este cese, lo que se va a tener que hacer es obviamente acreditar el pago respectivo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahora, derechos para los trabajadores de la micro. La anterior, por favor, si fueras tan amable. Derechos para trabajadores de la microempresa. Los trabajadores de la microempresa debidamente acreditadas en el REMIPE serán afiliados al régimen contributivo de salud. Esto también se aplicará para los conductores de la microempresa. Ahora, ahí hay una particularidad muy especial, porque, como yo les mencionaba, los trabajadores no quieren salir del seguro integral de salud y eso está bien, y eso está perfecto. ¿Por qué? Porque es un régimen mucho mejor, mucho más rápido, mucho más ejecutivo en este caso. ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente, si fueras tan amable? Derechos para trabajadores. Ahora, los derechos para trabajadores de las pequeñas empresas, hay que tener en cuenta que se aplica el seguro complementario de trabajo de riesgo, a cargo obviamente del empleador, según lo establecido en el decreto legislativo 892, la participación de utilidades, en caso obviamente existan ingresos, compensación por tiempo de servicios, computada a razón de 15 remuneraciones diarias por año completo de servicios, con un máximo de 90 remuneraciones diarias. Gratificaciones, 2 gratificaciones al año, fiestas patrias y Navidad, cada una equivalente a media remuneración, y el seguro social de salud, correspondiente al 9%. Ahí Paul nos preguntaba y nos dejaba un comentario
que decía, según la nueva ley del Congreso, ya no se pagará una sobretasa del 35 en horario nocturno. Eh, yo sí considero que ahí es bastante discutible esa posición, porque la ley 32353 no establece esa diferencia en el pago. Entonces, seguramente puede haber cuestionamientos por parte de los trabajadores cuando se reduzca el pago de la sobretasa en horario nocturno. Si consideran también, sería bueno ir poniendo los comentarios y los vamos trabajando. Eso termina facilitando un tanto la, la sesión. Ahora, regímenes laborales. Aquí hemos puesto un cuadro para, esto es un cuadro que hemos tomado de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, donde se puede establecer las diferencias entre uno y otro, entre uno y otro régimen, considerando con el régimen general. La asignación familiar, en el caso de micro y pequeña empresa, no termina aplicando, CTS sí, microempresa no, pequeña empresa sí. Esto sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta para saber específicamente qué puede ser aplicable. Descanso semanal, feriado, sobretasa nocturna, trabajo en sobretiempo, participación de utilidades, seguridad social en salud, seguridad y pensiones. Siempre es importante tener un cuadro que pueda servirles de resumen en cuanto a las diferencias entre uno y otro régimen. Ahora, otras obligaciones laborales que tenemos. ¿Cómo se aplica la contratación laboral? Para las MIPES puede utilizar tanto los contratos a plazo indeterminado como los contratos a plazo fijo. Y las reglas generales aplican las de la ley de productividad. Aquí sí quisiera detenerme unos minutos porque ¿qué es lo complejo en el caso de los contratos a plazo fijo? Y seguramente ustedes que tienen acceso directo a este tipo de contratación lo van a poder observar. Es que la ley de productividad establece solo algunos supuestos. Muchos consideran que son muchos supuestos, otros consideran que son pocos, pero bueno, son los que establece la norma, que son 9 más uno que existe de manera adicional. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de contratación de manera temporal? Aquella que se ajusta necesariamente a nuestras obligaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo que ver si es que efectivamente hay un incremento de actividad, hay necesidades de mercado, hay un servicio específico, si voy a contratar a alguien por suplencia, aquella que se ajuste mucho mejor. Si ustedes, por ejemplo, consiguieran un nuevo contrato con una empresa, claro, ahí lo usual es que las empresas digan, mira, tengo un nuevo contrato, eso es un incremento de actividad. Voy a abrir una nueva sede, un nuevo local, listo, puedo ir por el incremento de actividad porque me lo permite. ¿Cuál es la diferencia que existe entre, por ejemplo, el modelo de necesidades de mercado? Es que a diferencia del incremento de actividad, donde yo soy el que crezco porque tengo un nuevo contrato, en el de necesidades de mercado, es el mercado el que me obliga a crecer. Tengo más competencia, tengo más competidores, eh, el rubro en el cual me manejo está creciendo. No necesariamente yo estoy creciendo, pero el rubro está creciendo. Entonces, ese impulso del mercado es el que me obliga a contratar muchos más trabajadores. Ahora, el tercer tipo de contrato, que es el que hemos visto más recurrente, es el de servicio específico. Claro, el de servicio específico te dice cualquier actividad que puede ser de naturaleza temporal, pero ahí sí les pido luego de la sesión que hacer una mirada hacia nuestros contratos que tengamos celebrados. ¿Por qué? Porque cuando el contrato está mal celebrado desde el origen, ya cuando se resuelve este contrato, puede generar cuestiones ya sea ante SUNAFIL o en el Poder Judicial. Y SUNAFIL ya sacó varios procedimientos en los cuales dice que si el contrato está mal implementado, no lo puedes corregir después mediante adendas, porque si lo haces de esa manera, ya tienes una suerte de reconocimiento de que existe una situación que estuvo mal desde el origen. Entonces, luego de la charla, si desean, pueden revisar los contratos que se tiene y verificar en qué nos estamos basando. Yo les mencionaba acerca del contrato por servicio específico. El contrato de servicio específico es el más amplio, pero el más difícil de poder justificar. ¿Por qué? Porque solamente,
te dice para actividades que puedan ser de naturaleza temporal. Entonces, tenemos, ante una fiscalización, tenemos que buscar todos los elementos que nos permitan decir que ese contrato o esa relación de trabajo solo tiene una duración específica en el tiempo. Entonces, si es para actividades que hacemos de manera recurrente, el contrato siempre va a tener un peligro, porque ante una fiscalización nos van a decir, bueno, entonces muéstrame por qué este contrato tenía una naturaleza determinada. Esos son los tres tipos de contrato que se suelen utilizar mucho más en el régimen de las micro y pequeñas empresas. Incremento de actividad, servicio específico y necesidades de mercado. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, si pueden ir dejando sus comentarios con todo gusto y luego podemos responderlas en la charla o si no hacia después. ¿Puedes regresar al Sí. anterior, por favor, si fueras tan amable? El Al anterior, sí. final, Eric, abordamos las preguntas. Perfecto. Las MIPES pueden cumplir con la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Sí, también tienen la obligación de cumplir. A veces nos enfocamos mucho en el tema productivo, en el tema de trabajo, pero siempre es importante darle un doble check al seguro, a los temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque nuestros trabajadores también pueden estar expuestos a accidentes, como por ejemplo caídas, enfermedades profesionales. Entonces, también se debe cumplir con estas obligaciones. Hay registros simplificados para las micros, para las pequeñas empresas, pero básicamente debemos tener nuestra política, en la medida que se pueda, nuestro reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, nuestros mapas de riesgo, pero sobre todo dos elementos. Yo sí creo que los elementos más importantes es la identificación de los riesgos asociados al puesto, la entrega de equipos para, obviamente, aminorar o disminuir esos riesgos y las capacitaciones. Creo que esos tres elementos, cuando existe un accidente de trabajo, son los que terminan siendo vitales para poder defender que el trabajador cometió un acto inseguro o que el trabajador sí estuvo, se hizo todo lo posible en base a la normativa, pero finalmente esto es un hecho conexo, alejado, no vinculado necesariamente. Pero si, por ejemplo, el trabajador tiene que cortar o tiene que trabajar con ciertas máquinas y no lo capacitamos respecto de eso, si no les damos los equipos de protección, la situación ahí puede ser compleja porque cualquier accidente. Recuerden que para SUNAFIL hay responsabilidad objetiva. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que pasa en nuestro centro de trabajo, yo soy el responsable de ello. Y tengo necesariamente que demostrar que hice todo lo que establece la norma para evitar ese tipo de riesgos. Como les decía, yo siempre recuerdo este caso de Mesa Redonda, que este incendio en la galería, porque ahí las condiciones de seguridad, claro, brillaban por su ausencia. Por eso es que siempre es importante, además del cumplimiento de lo legal, de lo laboral, el cumplimiento de seguridad y salud. Ahora, si ustedes me preguntaran, oye, ¿y cuánto puede ser lo que establecen los jueces por un accidente de trabajo? La situación es bien variada, porque hay incluso casos, por ejemplo, de accidentes o enfermedades que puede ir desde los 30.000 soles hasta los 100.000 y en algunos casos incluso más, 200.000, 300.000, dependiendo de la gravedad y del daño que se haya podido generar a los trabajadores. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Otras obligaciones, aplica la liquidación de beneficios sociales, sí, al igual que todos. Se debe registrar a los trabajadores en el registro, sí. Se debe pagar asignación familiar, ya vimos ahí en el cuadro anterior que no se debe abonar para el caso de las MIPES, no están obligadas a pagar. Y en el caso de la pequeña empresa tampoco se paga la bonificación extraordinaria que establece eh, en julio y en diciembre como parte de la gratificación. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Posibles sanciones ante SUNAFIL. Ahora, nosotros hemos tratado de incluir las que son más recurrentes y las que hemos visto más en el día a día, que son no pagar u otorgar íntegramente las remuneraciones y los beneficios sociales. Eso la norma lo considera como una infracción grave. No depositar íntegra y oportunamente la compensación por tiempo de servicios, no contratar el seguro de vida ley,
el incumplimiento de las disposiciones en descanso vacacional, que eso es también muy importante porque, claro, ya habíamos visto que hay beneficios reducidos, entonces hay que otorgar las vacaciones. Igual, si es que no se puede otorgar, hay la posibilidad de suscribir acuerdos para tratar de generar, pero la idea es que los trabajadores gocen de manera oportuna su descanso vacacional para evitar cualquier tipo de cuestionamiento posterior. El incumplimiento de las disposiciones sobre planillas electrónicas, el registro de trabajadores. Siempre es importante que cuando contratemos a un trabajador, además de las inducciones, que le expliquemos el puesto, que cumplamos con todos los requisitos de forma. Primero, su contrato, bien hecho, bien revisado, con todo el plazo establecido, el periodo de prueba específicamente claro. Y luego de eso, que pase las inducciones y también, obviamente, entregarle su alta del registro para que ese checklist, deberíamos tener una suerte de checklist de todo lo que necesitamos en una nueva contratación para evitar cualquier riesgo. No cubrir los riesgos de enfermedades y accidentes de trabajo, la falta de inscripción de trabajadores u otras personas en el régimen de la seguridad social, no afiliarse como conductor de una microempresa al sistema de pensiones también se considera como infracción grave. Esto para poderlo tener en cuenta y lo que siempre recomiendo es, luego de este tipo de sesiones, lo que nos deberíamos llevar, perdón, es la tarea interna de hacer una mirada de nuestras obligaciones laborales. Oye, ¿cómo estamos en este punto? En esta sesión mencionaron acerca del cumplimiento. Estamos revisando cómo venimos pagando nuestros beneficios. ¿Venimos pagándolos bien? ¿Se está cumpliendo con ello? ¿Hay alguien que las vacaciones no las está tomando? Las declaraciones las estamos haciendo de manera oportuna. ¿Qué tenemos en seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué nos falta? La idea es llevarnos esa tarea interna para que la gestión de nuestros trabajadores sea la óptima posible. Ahora, esta es la escala de multas para micro y pequeña empresa en función a leves, graves y muy graves. En algunos casos ustedes podrían decir, oye, 0,23 de una UIT no es significativo, o sea, realmente prefiero, y eso es, prefiero de momento asumir este nivel de riesgo, pero la idea no es esa, la idea es que esto nos sirva como para saber el riesgo que tenemos y empezar a trabajar en las cosas que tenemos que mejorar. Y si no, obviamente también nos puede servir como un indicador. Si, por ejemplo, ya en nuestras organizaciones ya vamos mejorando algunos puntos que tenemos ahí, oportunidades de mejora, ya sabemos que el nivel de riesgo que se puede generar en caso de inspección va bajando. Incluso si tuviéramos una inspecciones por parte de SUNAFIL que son muy frecuentes y ahí son muy duras las inspecciones por parte de SUNAFIL. ¿Por qué? Porque nosotros como pequeñas y microempresas no tenemos necesariamente todo el equipo detrás que nos pueda ayudar en la entrega, la búsqueda de la información, en las capacitaciones. Y los plazos a veces suelen ser muy cortos. Entonces, ¿por qué? Porque el inspector puede tener otras inspecciones con lo cual nos da plazo para presentar y luego no lo volvemos a ver y ya nos hace una medida de requerimiento. Entonces, esas situaciones deberíamos poder advertirlas y trabajarlas de manera oportuna. La idea de estos cuadros de multas es que nos sirvan como referencia de lo que podría pasar o en todo caso lo que nos estamos evitando de costos si es que cumplimos con nuestras normas de manera idónea y siempre oportuna. No se olviden que hay cuadros para microempresas y para pequeñas empresas con el número de trabajadores en cada uno de los puntos. La siguiente, por favor. Ahora, posibles sanciones ante SUNAFIL. Las fiscalizaciones son realizadas por la SUNAFIL y los gobiernos regionales con una meta de inspección anual no menor al 20% de las MIPES. Eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque si uno busca o busca interpretar este artículo de la norma, lo que nos lleva a pensar es que las inspecciones van a ser mucho mayores. Entonces, ¿qué indicador podemos tener o qué nos podemos llevar de esto? Uno, verificar cuántas inspecciones hemos tenido en los últimos años, sobre qué materias hemos tenido y sobre ello empezar a trabajar para evitar que esta situación no se presente. ¿Por qué?
porque ya sabemos que van a ser más incisivos, más exhaustivos al momento de las fiscalizaciones laborales. Y es lo que no se busca, que las fiscalizaciones nos impongan alguna multa. ¿Por qué? Porque nos quitan tiempo, nos quitan tiempo para la gestión adecuada, nos quitan dinero, porque obviamente hay que invertir en este tipo de acciones y si nos llegan a multar hay que discutir esto, si es que no se va a pagar, el procedimiento termina siendo largo, 1 o 2 años, y termina siendo muy complicado. ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente? Traspaso de micro a pequeña empresa. ¿Se puede pasar de micro a pequeña empresa? Sí es posible. O sea, eso hay que tenerlo en claro. Se mantiene como microempresa por un año adicional, luego se cambia. Se puede regresar de pequeña a microempresa. Aquí quería detenerme en lo que ha establecido la nueva norma, porque la nueva norma es bien particular. El artículo 45 señala, las empresas, y sí lo voy a leer de manera literal para poderlo entender, la empresa cuyo nivel de ventas promedio de 2 años consecutivos supera el nivel de ventas establecido en el artículo 8 de esta norma, para clasificar como micro o pequeño, puede conservar por 3 años calendario el régimen laboral especial correspondiente en el que se registre. Luego de este periodo, la empresa pasa al régimen laboral que le corresponda. Entonces, eso es muy importante porque te da un periodo de transición, digamos, o de espera, porque uno puede tener como parte de nuestras ventas, de nuestro crecimiento, puede tener un espacio en el cual nos vaya muy bien, nos vaya un año nos va bien, el segundo año muy bien, y ya nos empieza a empujar a ir hacia el siguiente régimen. Entonces, lo que establece la norma es, ojo, son 2 años consecutivos que supere para clasificar. Ahora, esto se conserva por 3 años adicional. Si me va bien el 2025 y 2026, puedo conservar el régimen 27, 28 y 29. Entonces, nos da ese margen. Y lo siguiente, que también es importante, es que en caso las ventas se reduzcan por debajo del límite antes mencionado, la empresa podrá retornar al régimen laboral registrado previamente. Eso también es bastante favorable porque, claro, lo que se busca es no castigar necesariamente a la empresa que le ha ido bien, porque si caen nuestras ventas, volvemos al nivel anterior, obviamente no deberíamos seguir, sino darle esa posibilidad de que podamos regresar a ese nivel anterior. Imagínense, mm, tipo crisis económica, en las medidas de Trump que terminan impactando a todas las empresas o que buscaban impactar, situaciones como estas en las cuales ya nos vamos recuperando de una pandemia, empezamos a crecer, claro, nos daba este periodo de transición entre una y otra, que yo considero que es bastante adecuado. Ahora, regresar cuando cae también me parece que es una buena alternativa, no necesariamente mantenerlo. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente? Una empresa que entra al REMIPE como pequeña empresa puede registrarse como micro si bajan sus ventas, eso es lo que les estaba mencionando. Se puede cambiar a un trabajador del régimen general al especial MIPE. Aquí ya hay una cuestión bien particular, porque hay toda una teoría acerca de si los trabajadores deberían conservar, si pueden haber cambios en PEYUS o en disminución o en peor, si quieren verlo de alguna manera. Esa es una discusión que siempre se da. Oye, yo tengo un trabajador del régimen general, ¿lo puedo pasar a MIPE? Ahí posiciones existen muchas. Nosotros hemos visto sentencias en las cuales te dice sí, porque la empresa te obliga a ello, pero mayoritariamente las que señalan que no es posible cambiar un trabajador, ya que eso implicaría reducir derechos que han ido adquiriendo, lo cual no está permitido. Y esa es la posición que nosotros mantenemos, es riesgoso. ¿Que se da en la práctica? Sí, se suele dar en la práctica este tipo de cambios, pero sí consideramos que si lo quieres implementar y quieres tener un espacio para poderlo discutir, o sea, puedes tratar de suscribir un acuerdo con el trabajador, pero eso no impide que finalmente el trabajador pueda llevar esto a una inspección o llevar a un juicio, porque siempre tiene el espacio de decir, oye, está haciendo una modificación que me complica, que me reduce beneficios y eso no está permitido por la norma.
Ahí hemos puesto un informe del Ministerio de Trabajo del año 2019 que se pronuncia sobre esto si que quisieran entrar en mayor detalle. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahora, ¿en qué supuesto se puede pasar de un régimen MIPE a un régimen general? Entonces, ahí obviamente lo puedes hacer si es que tu nivel de ventas crece, lo puedes hacer por una, ya sea también por decisión voluntaria. Entonces, si es que yo como organización, si mi nivel de ventas me empuja a eso, listo, voy a tener que ir. Considerando el plazo que ya les había mencionado del artículo 45. También lo puedo hacer por decisión voluntaria. Entonces, si hemos visto casos de empresas en los cuales dicen, oye, listo, ya tengo, ya conseguí, ahora quiero pasar a otro régimen, sí, son los menos, pero sí se suelen dar. Entonces, sí existe esa posibilidad. Ahora, ¿qué pasa con los beneficios de los trabajadores? Si ya pasamos al régimen general, vamos a tener que igualar los beneficios y ponerlos al nivel del régimen general, con todas las implicancias que ello genera, mayores vacaciones, el impacto económico que puede generar también. ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente? Ahora, ¿cómo traspasar de un régimen MIPE a un régimen general? Si supera los límites de ventas, el cambio ocurre luego de que se superó y el periodo que hemos mencionado. ¿Cuál es el procedimiento? El contribuyente debe identificar el cambio, declararlo ante SUNAT. Obviamente SUNAT valida que el contribuyente esté declarado bajo el régimen que le corresponde. Así evitamos cualquier cuestionamiento por parte de SUNAT, de decir, oye, porque SUNAT también nos puede fiscalizar en el tema de ventas y ver si efectivamente estamos cumpliendo con ese nivel, porque obviamente lo que quiere es fiscalizar más. Decisión voluntaria lo puede hacer en cualquier momento, se ingresa al procedimiento y obviamente se tiene que hacer todas las modificaciones respectivas de manera formal para poder implementar el régimen general. ¿Puedes pasar por favor a la siguiente? Listo. No sé si tienen, he visto algunas cuestiones, Margot ha hecho alguna pregunta, por favor siéntanse libres de establecer o Sí, de plantear las preguntas que consideren, por favor. sí, Eric, justo, bueno, agradecerte primero la exposición, creo que muy clara los puntos relevantes que las MIPES deben tener en cuenta para tener en orden, digamos, todo el tema laboral, todo el tema de SUNAT, las fiscalizaciones. Y a raíz de tu exposición hay unas consultas que han hecho por el chat, te las extiendo. Paul dice, según la nueva ley del Congreso, ya no se pagará una sobretasa del 35% en el horario nocturno. ¿Esto es cierto, Eric, o no? No, le agradezco a Paul la pregunta porque me permite es, plantear un punto, una posición. Yo creo que la nueva norma no establece una modificación respecto de eso. Entonces, yo creo que al no haber una modificación, una disposición expresa en ese punto, vamos a tener que seguir estableciendo el régimen o el pago del horario nocturno de la misma manera. Creo que también había otra pregunta de Margot Sí, Vela. correcto. A ver, dice, en el caso de horas extras, si el trabajador se queda más horas de manera voluntaria a completar trabajo pendiente, ¿se puede tomar como iniciativa propia o se puede obviar el pago? Ya, ¿O se ahí puede hay dar que una tener. compensación por horas libres, días libres? Comenta. Sí, es muy buena la pregunta de Margot, porque eso nos lleva a hablar sobre dos puntos muy importantes. Uno, que la norma de horas extras, de jornada de trabajo y horas extras, lo que te dice es que para que exista horas extras debe existir acuerdo entre el empleador y el trabajador. O sea, si yo como trabajador deseo quedarme trabajando para avanzar, eso no necesariamente implica horas extras, pero también hay una aceptación o un consentimiento tácito. Entonces, si el trabajador se queda, se presume que existe una aceptación de ello por parte del empleador. Entonces, en un caso que, imagínense, el trabajador voluntariamente se queda y yo estoy de acuerdo con ello, voy a tener que pagar las horas extras porque finalmente es un trabajo que se ha reconocido. Ahí, Margot, ¿qué es lo que yo te sugiero si es que no quieres asumir ese costo adicional de las horas extras? Uno, eh,
tratar de enviar comunicados a los trabajadores diciendo, mira, las horas extras solo van a proceder siempre y cuando exista acuerdo expreso con el jefe directo. Entonces ya el trabajador ya sabe que no se puede quedar. Es muy particular porque a veces los trabajadores prefieren quedarse tal vez un poco más para evitar el tráfico, para poder llegar y tomar el metropolitano, el transporte público con menos gente, pero claro, cuando salen, marcan el horario que realmente han salido. Y eso, ya solamente ese hecho va a hacer que Sunafil verifique y diga, oye, mira, tenía que salir a las 5:30 y está saliendo 6:30, ya es una hora extra. Entonces, yo considero ahí que es mejor en estos casos, así el trabajador se quede de manera voluntaria y yo no estoy de acuerdo en que se quede, decirlo de manera expresa. Incluso en algunos casos hay empleadores que esta voluntariedad la sancionan porque dicen, me puedes generar un riesgo, me vas a generar un problema al momento de que si vienes una FIL, me van a sancionar, me van a fiscalizar y yo voy a tener, además que pagar una eventual multa, reconocerte el tiempo trabajado. Y no solo a ti, sino a todos los otros trabajadores que puedan estar en la misma situación, con lo cual el costo es muy alto. Yo sí considero que en un caso como este, que el trabajador se ausenta de manera, se queda de manera voluntaria, hay que tomar medidas para no generar un riesgo para las empresas. Y ahora, tengan en cuenta también que hay criterios por parte de SUNAFIL muy particulares que reconocen incluso el tiempo de cambiado del uniforme como parte de la jornada de trabajo. No sé si han escuchado eso. Fue hace algunos meses se estableció este criterio que ya venía dando vueltas en sede judicial también. Entonces, ¿qué implica eso? Que si yo le pido a un trabajador que se cambie, que se ponga un uniforme que es necesario, estrictamente indispensable para la prestación de servicios, lo que considera Sonefil es que ese tiempo es el que también se debe considerar como parte de la jornada. ¿Por qué? Porque lo usual los empleadores lo que hacen es que marcas desde el momento en que empiezas a brindar de manera efectiva tus servicios y no este tiempo adicional. Por eso hay que cuidar estos aspectos. Claro, si ya después el trabajador sale de prestar servicios y voluntariamente decide ducharse, tomarse un tiempo adicional y ahí no hay control, eso yo sí considero que no hay prestación efectiva y en consecuencia ese tiempo no se tiene que pagar. Justo para no saltar, justo para hacerte una pregunta vinculada al comentario que estabas haciendo, es Tania Antepara menciona, si el personal llega antes de su horario de ingreso, ¿este se considera como un tiempo de horas extras? ¿Qué pasa si el trabajador no toma su horario de almuerzo de forma voluntaria? Te agradezco, Michael, por leer el comentario de Tania, porque es muy importante reforzar esta política de gestión. Entonces, de gestión con los trabajadores. Porque claro, imagínense ya, yo dejo, no sé, tengo que llegar a las 8, pero porque me evito el tráfico, salgo de mi casa a 5:30 y 6, o trato de optimizar el tiempo para que llegar más temprano y tratar de ganarle algunas horas al día, eso, la sola presencia del trabajador, si yo no hago nada, se convalida que es una hora extra. Entonces, ahí las comunicaciones de el horario es este, no se va a reconocer el tiempo anterior a la prestación de servicios. El horario es el que manda a partir de las 8. Si tú llegas a las 7:30, para que se considere hora extra, debe existir un acuerdo expreso. Lo manejamos así porque si no hay esta presunción de que yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, te sugiero ser un poco más proactiva en los mensajes para que de esta manera no te pueda generar un impacto en lo económico. Porque, ojo, las horas extras son muy caras. Entonces, son muy caras porque tienen su sobretasa. Entonces, si tú esto lo replicas con los otros 9 o 10 trabajadores que puedas tener y te vas hacia atrás, el impacto puede ser muy alto, no solo por los reintegros de horas extras, sino porque si son de carácter regular, te puede impactar en otros beneficios y eso es lo que no se busca. Ahí creo que había otra pregunta, Sí, creo, sí, me había justo saltado una pregunta porque quería seguir con justamente
el tema de... Y hay otro, si me Sí, sí, permites, que Daniel. también está vinculado con el tiempo de trabajo y luego pasamos a la asignación familiar, es el tiempo de tolerancia. La tolerancia no es obligatoria en el país. Se puede dar minutos de tolerancia tanto para el inicio o como para la salida, pero a mí no me gusta la tolerancia en el inicio de la jornada, porque en buena cuenta generamos una cultura de que el trabajador tiene unos 10 o 15 minutos para llegar o iniciar su jornada, con lo cual ya el trabajador dice, ya listo, entonces ya no empiezo a las 8 sino empiezo 8:10. Y eso puede llegar a retrasarnos constantemente. Y si todos empiezan a llegar 8:10, en buena cuenta termina siendo un cambio del horario de trabajo implícito generado por la práctica recurrente. Eso no me gusta. Y además, obviamente, cuando quieras cambiar y establecer criterios específicos, ya culturalmente hacer la modificación termina siendo muy difícil. Entonces, porque el trabajador ya sabe que efectivamente tiene un tiempo establecido para poder llegar sin que se lo sancione. Mira, y justo la gente está Sí, haciendo la comentarios. gente está preocupada por el tiempo de trabajo. A ver, dice, el acuerdo expreso que justo mencionabas tiene que ser notificado de forma escrita o también puede ser de forma verbal, teniendo en cuenta que existe una marcación de registro de por medio. Ahí, Margot, te refieres al acuerdo expreso para hacer horas extras, ¿correcto? Ujú. Sí, Si creo es, que sí. A ver, si es un acuerdo expreso, puedes establecer, imagínate, cómo empiezas a marcar la diferencia estableciendo con un correo a todos los trabajadores, pero todos los trabajadores que estén sujetos a jornada de trabajo, no a los que no son sujetos a jornada. Enviar un correo diciendo, miren, las horas extras, para poder existir horas extras, necesitas tener este formato firmado por tu jefe antes de la prestación de servicios. Entonces, claro, hay una cuestión operativa porque tienen que buscar al jefe y el jefe estar de acuerdo en en el desarrollo de las horas extras y esto el jefe conservarlo para que después se pueda hacer el tareo o la cuantificación de las horas. Eso creo que termina siendo lo más adecuado. Se genera una cultura de orden. Es más papeleo si quieren verlo de alguna manera, sí. O también puede ser a través de un correo, oye, me voy a quedar un par de horas para terminar este encargo, sí, de acuerdo, y eso se envía a recursos humanos, se hace el match con el registro de control de asistencia y sobre eso podemos ir trabajando. Creo que termina siendo lo mejor. El acuerdo verbal no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque no te genera ninguna... Si te vienen a fiscalizar, ¿cómo acreditas efectivamente que hubo un acuerdo? Y ojo que la norma de jornada te establece que la imposición de horas extras implica una sobretasa del 100% de lo trabajado. Entonces, eso es muy duro porque si el trabajador dice, oye, mi jefe siempre me autorizaba a quedarme o mi jornada acababa a las 6, pero yo tenía que quedarme todos los días hasta las 8, entonces ahí ya se empiezan a generar otro tipo de riesgos. Por eso es mejor los acuerdos. En el caso de ustedes, no les recomiendo tener todo un convenio, un formato. Basta unos correos donde se establezca y es mucho más sencillo. Eso sí, guardar la documentación para una adecuada gestión termina siendo clave, ¿no? excelente. A ver, Isaí, si un trabajador labora 3 horas en un día feriado, ¿cómo se considera? Ahí hay toda una discusión, porque hay muchas personas que consideran que si un trabajador labora en su día feriado 1 hora, ya se le paga todo el día. Yo particularmente creo que no, que el pago debe ser de manera proporcional al tiempo efectivamente elaborado en su día feriado. Ojo que si el trabajador presta servicios en el día feriado y lo compensa con otro, ya perfecto, ahí no tengo que pagar ninguna sobretasa. Pero si trabaja y no lo compenso, tengo que darle obviamente el pago por el feriado trabajado y la sobretasa respectiva. ¿Por cuánto? Por las horas efectivamente trabajadas. No considero que el pago sea por todo el día, así labores solamente 3, ya sea en feriado o en día de descanso semanal. Entonces, en cualquiera de los casos debería aplicar esa misma lógica. Pero sí hemos visto cuestionamientos de trabajadores que dicen, oye, yo vine 2 días, 2 horas el feriado, reconóceme todo el día.
Yo creo que es en función, ¿por qué? Porque me has hecho generar un desplazamiento, yo he venido desde tan lejos y no me vas a reconocer todo el día, yo creo que es solamente por el tiempo trabajado. Ahora, si es que va un día feriado y queremos sacarle el máximo provecho, ya, hagámosle trabajar todo el día si es que se puede y luego busquemos un acuerdo de compensación. Ahora, los acuerdos de compensación sí les recomiendo que sean por escrito. ¿Por qué? Porque si no, el trabajador luego te va a decir, no me pagaste el tiempo. ¿Cómo hacerlo? Creo que por correo, creo que es, antes Sunafil siempre pedía acuerdos, formatos, firmas, pero yo creo que la modernidad te permite de alguna manera tener correos de acuerdo con los trabajadores en los cuales le digas, voy a compensar esta fecha o solo vas a trabajar y el trabajador te menciona, sí, estoy de acuerdo, listo, con eso nos sirve como para poder hacer en caso de cuestionamiento, poder presentar esa documentación que nos sirva para manejar ese punto. Había una pregunta, perdón, Michael, Sí, eh, claro. que mencionaban acerca de si se podía quitar la asignación familiar que ya se Sí. venía otorgando. Se nos había pasado, pero no quería dejarla de responder. Ujú. Claro, ahí el trabajador te va a decir, si es que lo quitas, te va a decir, oye, por si acaso ya venía, se ha generado una costumbre respecto del pago. Creo que esa es la pregunta de Melissa. Entonces, yo ahí Melissa, te sugiero ser más conservadora porque si dejas de pagarlo, va a existir un reclamo por parte del trabajador porque ya ha venido generándose una situación a su favor y quitar ese beneficio te va a generar un cuestionamiento. Ahora, si lo quieres hacer, y el trabajador está de acuerdo, una manera de hacerlo de manera disuasiva es hacerlo con un acuerdo, ¿no? Entonces, ya si el trabajador te cuestionara, puedes mostrar el acuerdo, pero siempre tengamos en cuenta que un juez puede evaluar y validar estos acuerdos, porque los derechos laborales siempre son irrenunciables. Gracias, Eric. Mira, tengo una pregunta final, Ujú. que es sobre fiscalizaciones y Sunafil. ¿Qué aspectos prioriza Sunafil cuando fiscaliza a una micro o pequeña empresa? Para Dos que lo puedan aspectos. tomar en cuenta. Dos aspectos, contratación temporal y pago de beneficios. Eso termina siendo clave, es lo que más vemos. Entonces yo siempre les decía, si tenemos que priorizar algún punto en particular, revisemos por favor nuestros contratos, cómo está nuestra contratación temporal. Y lo segundo, revisemos también cómo venimos haciendo el pago de los beneficios, porque si ahí tenemos una oportunidad de mejora, es mejor hacerlo ahora que después, cuando llegue Sunafil. Ojo que Sunafil, si te determina que hay un incumplimiento, te va a dar un requerimiento de 3 o 4 días. Entonces, claro, para 3 o 4 días regularizar planillas, pagos, es una locura, ¿no? Es muy complejo, sobre todo cuando tenemos estructuras más pequeñas. Entonces, es mejor evitar ese tipo de situaciones, porque si no cumplimos en ese plazo, ya nos va a llegar el acta de infracción y los costos asociados a eso terminan multiplicándose. Excelente, excelente, Eric. Yo creo que hemos abarcado distintos puntos. Justamente hubo mucha participación al final con sus consultas de los presentes y nada, yo creo que ya podríamos dar por cerrado el webinar. Justo estamos a tiempo. Agradecerte, Eric, por la participación, por la ponencia. La verdad, muy clara tu explicación. Y también agradecer a todos los asistentes el día de hoy, ¿sí? Este webinar son gratuitos, como les menciono, son cursos que hace Talma, ¿sí? Justamente tenemos aliados, ¿no? Algunos proveedores, en este caso Eric, pues de Amado, de la firma legal Amado, nos está acompañando. Así que vamos a continuar con los webinars en los próximos meses. Muy atento a nuestras redes sociales, ¿sí? LinkedIn, Facebook. Así que por ahí les vamos avisando de nuevos cursos. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, gracias, que Que estén muy tengan buen bien. día. Hasta luego. Buen día.